Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida de nueva cuenta a esta nuestra segunda sesión de este live streaming. Y es un gustazo tener la oportunidad de darles la bienvenida tanto a los coordinadores de estos lives, al doctor Alejandro Sánchez y a la doctora Mónica Olavarría, quienes nos presentarán a nuestros ponentes de hoy, que tenemos unos colegas, amigos de superlujo que tienen una amplia experiencia justamente sobre el tema del cual vamos a discutir. La doctora Alexandra Bermúdez, el doctor Gerardo Barroso y el biólogo Israel Maldonado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema de hoy va a ser sobre aspectos de estandarización en los laboratorios de reproducción asistida, hablar también acerca de nuevas tecnologías, de aspectos de inteligencia artificial, que es algo que resulta de mucho interés para todos nosotros. Así es que, sin mayor preámbulo, les cedo la palabra al doctor Alejandro Sánchez para que oficialmente dé la bienvenida también a nuestros ponentes. De nueva cuenta, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marta, por también darnos esta oportunidad de hacer este live. Y primero que nada, agradecer a nuestros invitados, de verdad. Sé que son personas muy importantes y muy ocupadas, pero dedicarse unos minutitos para poder hablar de este tema, para más que nada dar información, pacientes, colegas, creo que vale la pena, ¿no? Entonces, doctora Bermúdez, gracias. Biólogo Israel, muchas gracias. Y el doctor Gerardo, muchas gracias de verdad por estar aquí y aceptar esta invitación de la asociación. Y como dijo la doctora Marta, vamos a hablar de un tema que desde mi punto de vista es de los más importantes, que es el laboratorio de fertilización in vitro. Y no solo hablar de cómo saber que un laboratorio tiene calidad, cómo saber que está sistematizado, que lleva los protocolos adecuados, sino también meter un poquito de la inteligencia artificial y qué papel va a tener dentro de unos años. Si en algún momento todo este boom de la inteligencia lo podemos llevar al día de hoy a los laboratorios o seguirá siendo algo más estandarizado. Entonces, para apurarnos en este proceso, me gustaría hacer una pregunta general y después individualizar. Si alguien quisiera saber qué significa para ustedes o qué es la sistematización del laboratorio en un procedimiento de fertilización in vitro. Yo pienso que es el proceso de organizar primeramente y estructurar de manera eficiente todos los aspectos relacionados con el laboratorio de fertilización in vitro, la forma en que evaluamos, la forma en que reportamos, los tiempos en que realizamos cada proceso, las técnicas que utilizamos, la forma en que la utilizamos, la experiencia, porque también la experiencia pues obviamente va a ayudarnos muchísimo. Una experiencia correcta, una experiencia que realmente nos lleve a tener procesos adecuados y resultados adecuados, cuidar sobre todo los gametos, cuidar los embriones que puedan desarrollarse de una manera adecuada, y eso te lo da la experiencia, pero también te lo da el que realmente sepamos hacer las cosas correctamente. Entonces, este proceso de organizar y de estructurar todos los procesos en una forma más eficiente, pienso que es lo fundamental. Oigan, a mí siempre este tema, cuando hablan como de automatizar, de organizar, pues siento que de repente nos vamos a regresar o vamos a empezar a leer otra vez este libro de que ya vamos a tener entonces ya una máquina y que todo va a ser como, o sea, que ya no va a depender de nosotros y hace mucho ruido, ¿no? O sea, como que esta máquina que ya puede hacer una fertilización in vitro, que actualmente sabemos que depende totalmente de los humanos, pero siento que en esta etapa en donde estamos de fertilización in vitro ya empiezan a incluirse más cosas, ¿no? Ya no solamente hablamos de si la estimulación fue correcta o no, sino de los procesos, justo como nos dice Israel. Entonces, doctor Barroso, a mí me gustaría preguntarle, para usted, así como en su práctica, ¿qué factores cree que influyen más en la tasa de éxito? Porque ahora ya hablamos de que para nosotros, para tener éxito, necesitamos un recién nacido vivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como los factores que usted nos dijera? Estos factores dentro de todo el proceso tienen que estar perfectamente controlados para que puedan influir en un resultado exitoso. Gracias, Moni. Ale, muchísimas gracias por la invitación. Y
A ver, mira, déjame hacer una evaluación una evaluación un poco más general. O sea, cuando hablamos de esta temática, no solamente es pensar en computadoras o es pensar en el evento tecnológico que nos rodea. La pregunta es, ¿cómo hacemos una evaluación multinivel que nos permita tener métricas y esas métricas específicamente nos generen valor en la generación del proceso en donde nosotros estamos evaluando? ¿A qué me refiero? Cuando hacemos evaluaciones de valor durante todo el proceso, durante todo el proceso de fertilización in vitro hasta el objetivo final, que es el recién nacido vivo, nosotros tenemos que saber que tenemos variables inter e intraensayo dependiendo de cada fenómeno interdepartamental. ¿A qué me refiero? Si nosotros hoy sabemos que si tuviéramos 10 médicos y de esos 10 médicos hiciéramos mediciones sencillas, foliculares, en diferentes momentos en un mismo individuo, encontraremos una variabilidad del 30 más menos 5%, y estamos hablando que va directamente de médicos con la misma experiencia, con el mismo ultrasonido y la misma tecnología, y encontraremos variabilidad. Si nosotros hacemos evaluaciones ovocitarias en las características de óvulos en metafase 2 y utilizamos 5 diferentes embriólogos, encontraremos variabilidad que va a ser entre cada uno de los observantes y que puede variar entre cada uno de los laboratorios. Vamos a suponer que tenemos una institución, y esta institución se replica a lo largo de diferentes entidades o países. Y supondríamos que tendríamos los mismos estándares, y lo que vamos a encontrar es que vamos a tener esa misma variabilidad. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a evaluar cada uno de ellos, definimos una cosa que se llaman KPIs. Y estos KPIs son específicamente indicadores de desempeño que lo que va a hacer la inteligencia artificial es definir la suma de cada uno de ellos para acortar estos coeficientes inter e intraobservación y que nos pueda simplificar en un modelo cuál de ellos es lo que vamos a estar observando a una velocidad más rápida y en un concentrado mucho más específico. Entonces, regresando un poco a tu pregunta, Moni. Sí tenemos indicadores. Si nosotros, desde el punto de vista clínico, evaluamos desde la selección del paciente y ya dentro de un estudio relacionado con fertilización in vitro, pues tendremos indicadores de desempeño que van a ser en la inducción de ovulación, tendremos indicadores que se van a llevar a cabo desde el punto de vista dentro del laboratorio y que nos llevará finalmente a un recién nacido vivo. Ojo, la pregunta que nos hace es una pregunta complicada, porque si nosotros hablemos de recién nacido vivo, estamos contemplando ya un escenario diferente que nada tendría que ver necesariamente con la fertilización in vitro, porque ahí entraríamos desde la edad de la paciente, los factores maternos, los riesgos de restricción en el crecimiento, preeclampsia, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros nos regresamos, tal vez podríamos evaluar factores como estándar de oro, que hablaríamos específicamente de cómo nosotros llegamos a observar un embrión euploide en cierto porcentaje o en cierto tiempo del desarrollo, y la pregunta es, ¿qué es lo que yo necesito para llegar ahí? Yo me detengo aquí para que los demás exponentes puedan darle continuidad. Justo, doctor, y creo que hacia allá vamos, pero una cosa que se me hace súper interesante, no sé qué piensen los demás, pero esta nueva tecnología que tenemos, o sea, con lo que dijo de los folículos, de los ultrasonidos que ya miden los folículos, o sea, ya teóricamente ya no necesitaría, o sea, que pones el transductor, encuentras el ovario, le picas al botón adecuado y automáticamente te mide los folículos, ¿no? Pero esta tecnología
está muy, muy padre, pero a la vez sí trae sus errores, ¿no? Entonces, porque es, como lo decían, que es algo que tal vez tengamos que explicar, que todo este tipo de procesos llevan un montón de datos, ¿no? Entonces necesitas muchos y muchos y muchos ovarios para que la máquina entienda y distinga perfectamente cada uno de los folículos. Igual con los embriones, ¿no? Que ese ha sido el por qué la inteligencia, o sea, que cómo va a ser que una máquina pueda saber cuál es el embrión adecuado si no es con muchos y muchos datos. Entonces, no sé, No, sí. Sí, yo aprovecho dos cosas importantes que dijo el doctor Barroso, que la idea, esta parte de sistematizar, de poder quitar esa variabilidad, nos ayudaría mucho en el proceso. Y yo aprovecho esto para preguntar a la doctora Bermúdez, ¿qué papel juega actualmente el laboratorio en los tratamientos de reproducción? Y es una percepción mía, y a lo mejor ustedes podrían decirme, doctora Bermúdez, con la experiencia, ¿qué tanto nos hemos estancado en la tasa? Vamos a hablar de fertilización, como dijo el doctor Barroso, recién nacido, habla de muchas cosas, pero tasa de fertilización, tasa de blastulación, es el medicamento, son los protocolos, porque me llama la atención que se sigue debatiendo en los congresos de los mismos medicamentos que se usan hace 30 años y cada vez le dan el enfoque diferente, ¿no? Un poquito más a nivel molecular. Pero entonces nos estamos quedando un poco atrasados en el papel del laboratorio. ¿Ha habido un crecimiento? ¿Qué papel hoy juega el laboratorio con lo que decía el doctor Gerardo de los KPIs? Hola. Gracias, Alex, por la pregunta. Hola a todos. Hola, Alex. Hola, Moni. Q Israel. Hola, Gerardo. Gracias por la invitación. Este me encanta el tema de hoy, la verdad. Hay como muchas cosas para ver, pero bueno, ahí les va. Voy a empezar con lo que hablábamos. Entonces, voy a volver para atrás. Lo primero que tenemos que hacer es, no podemos olvidar, cuando estamos hablando, que nuestro trabajo debe estar centrado en el paciente, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es centrado en el paciente y lo que nosotros le tenemos que ofrecer al paciente es calidad, seguridad, equidad con las mejores herramientas. Y para eso tenemos nuestras cosas, nuestros KPIs que podemos evaluar, porque sin lo que no podemos medir no lo podemos evaluar. Y si no lo podemos evaluar, pues no lo podemos mejorar. Y tampoco lo podemos hacer, ni podemos hacer benchmarking, que para eso tenemos como los KPIs, y ya tenemos cuáles son los parámetros mínimos que debe tener de calidad un laboratorio, como lo mencionaba Gerardo. Pero lo que yo creo es que, y por eso aquí viene la importancia de la inteligencia artificial y la robotización del laboratorio, es que hoy en día seguimos teniendo retos que son muy importantes en nuestro ejercicio de las técnicas de reproducción asistida. Y muchos de ellos tienen que ver con nuestras tasas, nuestros resultados. O sea, realmente nuestros resultados están muy bajos. Como tú decías, Alex, a pesar de que hemos mejorado, tenemos técnicas de PGTA, hemos mejorado mucho las técnicas en laboratorio, tenemos cultivos avanzados de embriones hasta blastocisto, que nos permite hacer biopsias, que tenemos, o sea, otros medios de cultivo, tenemos máquinas donde podemos cultivar. Nuestras tasas de embarazo siguen siendo muy ineficientes, son bajas, son muy bajas. Esa es una. La segunda, seguimos teniendo altísimos costos para los pacientes. O sea, el costo con el que nosotros trabajamos es muy alto. O sea, ahí tenemos una oportunidad. 3, nuestros procedimientos muchos son invasivos. O sea, la verdad tenemos procedimientos que son invasivos en el estudio y en la cosa para los pacientes y para los gametos, para el manejo de los embriones. O sea, tenemos muchos procedimientos que son invasivos. Luego tenemos, esto está basado un poco en la experiencia humana, que era lo que comentaba Israel y comentaba Gerardo, creo que Israel comentaba eso. O sea, estamos sujetos a la subjetividad humana, a la experiencia de cada ser humano. Y la otro reto que en mi opinión tenemos en reproducción, que son dos más, son como la falta de personalización, ¿no? O sea, tenemos como protocolos universales, entonces no tenemos personalización. Esa falta de personalización, esos retos son lo que en teoría nos va a derivar a tener sistemas robóticos y sistemas de inteligencia artificial en nuestros laboratorios. O sea, eso es lo que yo creo, porque esos son nuestros
retos del día a día trabajando en técnicas de reproducción, aún a pesar de que, o sea, de 1978 a la fecha hemos mejorado un montón. O sea, yo que llevo ya muchísimos años aquí, he visto los cambios que hemos tenido, son brutales. Sí hemos mejorado, pero nos hemos quedado todavía en unas tasas de eficiencia bajas. Y luego están las cosas éticas que yo creo que las hablaremos después, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y creo que sí, parte fundamental de todo esto es, o sea, que al final toda la información tiene que personalizar, ¿no? O sea, ese creo que va a ser el objetivo final de todo lo que se ha hecho. Y una cosa que yo les quiero presumir a todos los que nos están haciendo el favor de vernos es, pues, a Ismael, ¿no? Que tiene justo o sea, tiene esta parte de cómo ayudar, cómo hacer que el laboratorio sea más eficiente con esas tecnologías. Entonces, nosotros lo vemos un poquito más como médicos, a lo mejor como ustedes, como jefes de laboratorio de una clínica, pero Ismael, o sea, que es biólogo, está mucho más enfocado en la parte ya de adentro, ¿no? O sea, del arte de cómo hacer un in vitro en el laboratorio. Y entonces, a mí sí, o sea, a mí me da mucho orgullo que esté acompañándonos, porque él acaba de tener ¿cómo se llama? Una presentación oral en el Congreso Europeo, justo hablando de esto, ¿no? O sea, de cómo poder hacer que la vida de los embriólogos sea más fácil en ovocitos, ¿no? Entonces, algo que es tan poco tangible en algunas ocasiones, ¿no? Porque, o sea, se ven todos iguales, ¿no? O sea, como como diría, y con el perdón de todos, como diría mi bióloga, gorditos, morenitos, y güeritos, ¿no? Entonces, a ver, platícanos un poquito de esto. Sí, yo creo que una de las cosas que hay que resolver, porque sí es verdad y coincido con Ale que nos hemos atorado, ya estamos obviamente detenidos en términos de mejoras y creo que es algo fundamental y algo claro que tenemos que resolver y es primero la subjetividad, ¿no? Repito, la experiencia no dice que estás haciendo las cosas correctamente, ¿no? Hay gente que no tiene experiencia evaluando un embrión y pone el que quiere, ¿no? O el que cree que es correcto, pero pues la subjetividad de esa evaluación pues permite que este embriólogo pueda, sin ninguna experiencia, elegir el que sea. No pasa nada, mientras esté a lo mejor en etapa de blastocisto y que se parezcan todos, pues puede poner el que desee, ¿no? Pero al final, ¿cuál de ellos es el mejor, ¿no? Entonces, la estandarización es fundamental para poder primero poder determinar qué embrión es el mejor que debemos transferir de todos los que tenemos viables, a lo mejor en la etapa de blastocisto. Y eso nos ayuda la IA. Puede ser un embriólogo junior que evalúe el embrión, pero si lo hace a través de un algoritmo, va a decidir igual que fuera el embriólogo senior de Cornell o de Cleveland Clinic, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que nos ayuda muchísimo a poder incrementar las tasas de embarazo, porque el proceso de selección embrionaria es importante, ¿no? Dos, que la implementación de las IAs, pues obviamente nos ayudan a evaluar muchísimos más datos, miles de datos, que nosotros no somos capaces de ver, ¿no? Incluso aquellos datos que somos capaces de ver y que sabemos que tienen alguna relación con la tasa de embarazo, pero hay muchísima información que nos proporciona un embrión que ni siquiera sabemos que existe, ¿no? Y que las IAs pueden detectarla y que las IAs pueden tomarla en cuenta para evaluarla y poder determinar cuál es el mejor embrión. Entonces, las IAs pues ayuda muchísimo a evaluar gran cantidad de datos para poder decidir qué embrión es el mejor, no solamente en embriones, sino también en gametos, ¿no? Tenemos ya, por ejemplo, algoritmos para la calidad espermática y a lo mejor podemos pensar que son algoritmos que a lo mejor todavía no están bien diseñados o no están bien validados, pero al final nos producen esta parte importante que es la estandarización. Es decir, todo mundo va a evaluar igual un seminograma, ¿no? Es información valiosa que uno puede meter dentro de los algoritmos para poder determinar y sumar la parte espermática dentro de la evaluación de un embrión, por ejemplo, ¿no? Porque hoy día una de las deficiencias que tienen los algoritmos es que están aislados y no saben, no piensan, no sienten, no tienen la capacidad de
de entender el entorno. Simplemente ellos evalúan datos que tienen. Y esos datos que tienen es lo único que van a tomar en cuenta para poder evaluar un embrión. No ven la experiencia del médico, por ejemplo, no ven la experiencia del embriólogo, no saben si hay 4 embriones o solamente uno, no saben si, por ejemplo, durante el ICSI alguno tuvo algún problema o no, que son cosas que un embriólogo sí lo puede saber. Entonces, si vamos sumando todo ese tipo de cosas, en que podamos dar más información a los algoritmos, no solamente en términos del desarrollo embrionario per se, sino más data, metadata, pues va a ayudarnos demasiado a poder sumar para poder quitar la subjetividad. Y eso que decías, Moni, pues en el caso de lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Es para poder determinar cuáles óvulos son maduros dentro de los complejos, cúmulos ovocito corona cumulus, porque al final si tú le preguntas a un embriólogo, oye, ¿cómo están mis óvulos? Como dices, ¿no? Están oscuros, están bonitos, están feos, están, no sé, ¿qué más podemos decir de ellos? Expandidos y así, pero al final eso no es lo que tú necesitas saber, es cuántos de ellos son maduros y qué calidad tienen, ¿no? Entonces, primero la estandarización de la evaluación es fundamental, y posteriormente esos datos que nos proporciona la estandarización nos ayuda a predecir 2 cosas que son fundamentales dentro del laboratorio de reproducción asistida, porque las IAs no solamente tienen que estar dedicadas a seleccionar embriones, las IAs también tienen que estar dedicadas a mejorar los embriones. Y eso también puede ser encontrar nuevos parámetros de calidad, por ejemplo, ¿no? O sumar más embriones o más óvulos de buena calidad dentro del laboratorio para tener más embriones que las IAs puedan seleccionar para poder transferir. Entonces, yo pienso que ya hay muchas, seleccionan óvulos, ¿no? Determinan incluso ploidías en los óvulos, determinan la ploidía o la posibilidad de ser euploide en los embriones, calidad espermática, ¿no? Incluso podemos ver cuando hacemos por ejemplo, que los embriólogos tardábamos horas y horas y horas tratando de encontrar un esperma o 2 espermas o 3 espermas, ¿no? Ahora las IAs inmediatamente con un clic pasas una foto y te determinan dónde están los espermatozoides en menos de 20 segundos. Y eso que nosotros nos tardaba 5 horas, ahora te lo terminas consiguiendo en menos de 20 segundos. Es fabuloso lo que puede lograr la parte de la IA dentro de la estandarización, ¿no? Y de la evaluación de una gran cantidad de datos que nos puede ayudar a la mejora para producir embriones, pero también para seleccionar embriones, y eso nos ayude a mejorar nuestras tasas de embarazo y de recién nacidos. De acuerdo. Aprovecho lo que están comentando, doctor Barroso. Creo que lo que mencionó va de la mano también con la doctora Bermúdez, de que la idea pues es esa individualización, ¿no? Al final de cuentas, y la doctora Bermúdez mencionó mucho ser menos invasivos, por ejemplo, el PGTA no invasivo, ¿no? Intentar encontrar la fórmula. Pero yo partiendo de esto, a lo mejor ese potencial que tiene la inteligencia artificial nos quitará esa individualización o esa personalización de las pacientes, porque pongo ejemplo, han salido muchos normogramas en general de medicamentos, de cosas, y a veces decimos esto no está tan personalizado. ¿Usted ve que la inteligencia artificial podrá dar una potencia a que podamos individualizar más a las pacientes, o caeremos en algo muy general, como dice la doctora Bermúdez, mucho ahora somos más valiosos de nuestros datos de internet que nosotros mismos, ¿no? Por toda la información que existen de nosotros. Esa parte, ¿cómo la ve usted, doctor Barroso? Gracias, Ale. Sí, fíjate que sí, cada vez nos estamos llevando un proceso más de estandarización. Te comentaban un poco que cuánto mucho hemos avanzado, y escuchaba que hay veces quienes decían que no mucho, que tal vez sí. Yo te puedo decir que en los últimos 40 años si nosotros comparamos áreas médicas diferentes a las nuestras, nosotros en 40 años que lleva esto funcionando en reproducción asistida, hemos hecho muchísimas cosas. Ustedes porque no lo vivieron, pero la doctora Bermúdez y yo, que a finales de los años 90 transferíamos de 3 a 4 embriones, en día 3 hasta 5, ¿verdad? Sí, no.
nada para presumir de lo que te voy a decir. Hacíamos transferencias sin seguimiento ultrasonográfico. Hacíamos una cantidad de cosas, hacíamos transferencia citoplasmática de óvulo a óvulo. Todavía nos tocó la época del GIFT, el ICSI apenas comenzaba. Entonces, hoy los antagonistas no existían. Nosotros hacíamos protocolos largos con Análogos. análogos. Entonces, hoy si tú me preguntas, en los Avanzado. últimos 15 años es una locura. ¿Cuándo íbamos a pensar transferir un embrión euploide con estudio genético, donde podemos hacer detección de mutaciones puntuales, con medicamentos que nos han simplificado? Entonces, sí hemos avanzado. Ahora, también, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ya no atendemos la población que yo atendí hace 25 años, También. ya no existe. Hemos tenido un desplazamiento biológico y demográfico cada vez más hacia variables y factores irreversibles. La edad nosotros no podemos cambiarla. El decremento y la fragmentación en el genoma no podemos cambiarlo. Pero ¿qué sí qué es lo que nos ha ayudado a ser mucho más precisos? Yo creo que la estandarización va en relación directa a la individualización, porque hoy con estas metodologías podemos encontrar indicadores como muy precisos en pacientes de ciertas características que nos permite definir si, como dice Israel, este es el espermatozoide, o probablemente este va a ser el óvulo que junto con el espermatozoide nos generará un embrión, que haremos un estudio preimplantatorio y nos dará características de euploidía con un mejor citoplasma implantatorio que anteriormente no lo podíamos hacer. Entonces, la individualización es algo que difícilmente vamos a perder, pero lo que sí va a cambiar es el fenómeno de precisión. Cada vez vamos a modificar el proceso de experiencia por el fenómeno de precisión. Si hoy un egresado de biología de la reproducción tiene acceso a esta tecnología, sonará tal vez fuera del lugar, pero si él llega y aprieta un botón que le da una cantidad de información contra un médico de 30 años, habría que ver qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Porque la toma de decisiones, pues probablemente va a ser diferente, y ya lo estamos viendo. Antes, pues era la mano del maestro que llegaba y hacía una transferencia embrionaria. Hoy en muchos lugares, las enfermeras en Inglaterra, en muchos lugares de Estados Unidos, la nurse practitioner es la que hace la transferencia embrionaria. Entonces, hemos ido evaluando qué es lo que sucederá con la estandarización y en qué punto entrará este fenómeno de individualización. Sí, o sea, de hecho hay comentarios muy al respecto de que, o sea, una cosa es todo lo que la tecnología nos pueda ayudar a nosotros a ser más, o sea, más eficientes, ¿no? O sea, llegar a tener muchos más casos de éxito y a lo mejor con menos, pues a lo mejor con menos invasión podría ser en algún punto, ¿no? O sea, ahora ya se habla de que a lo mejor en 3 inyecciones o cómo pasar el embrión, que sí va a ser, o sea, que va a ser el primero y no vamos a tener 7 transferencias antes de encontrar al embrión que era el adecuado. Y una cosa que me llama mucho la atención, justo, o sea, de hecho los comentarios van hacia allá, que, o sea, que el proceso estadístico y todos los análisis de datas tienen que llevarnos a ser más eficientes e individualizar todavía más. Pero, doctora Bermúdez, siempre me hace como mucho... ya saben que yo siempre soy la que saca los comentarios fuera de lugar, pero a mí siempre cuando me llevan y veo todo esto digo, bueno, ¿y qué? O sea, cuando alguien quiera poner, o sea, o quieres actualizar tu laboratorio, ¿qué haces? ¿Pones todo? ¿Compras la máquina más nueva? ¿Le pones a todos les pones la tecnología para que decidan cuál es el mejor óvulo y luego cuál es o sea, pero, o sea, no sé, tenemos tanto que yo siempre me pregunto
¿qué hacemos con tanto, no? O sea, en este momento, o sea, así como ustedes lo cuentan, que antes era como de que pasaban 2, 3 embriones, 5, y que ahora ya vamos por embriones únicos y en día 5 y lo más óptimo posible. Y con tanta tecnología que tenemos, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo la manejamos? ¿Cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Esa es una pregunta increíblemente difícil. Eso sí que está, o sea, eso sí está increíblemente difícil. Justo, acabo de terminar un diplomado de transformación digital. Entonces me metí a tomar un diplomado de transformación digital. Y luego, ahí de las cosas que hablaban, entonces decían que para hacer este cambio a digitalización y tener todo lo de los big data, inteligencia artificial, todo, es un proceso de transformación. Es un proceso que tiene que ser paulatino. Tú no puedes llegar a implementar una cosa así porque vas a tener muchos problemas. Incluso nos daban, o sea, el 70%, esta era una estadística que nos mostraban en ese curso, decían el 70%, sin hablar en cosas de reproducción, el 70% de las empresas que hicieron una transformación digital grande tuvieron fallo. Únicamente el 30% de las empresas fueron exitosas. Estoy hablando de empresas como Nike, o sea, cosas así, o sea, millones y billones de pesos que por no estar dirigidos a donde tenían que estar dirigidos se perdieron, que no sirven de nada, ¿no? Y que no estamos. Yo creo que este proceso hay que empezarlo, sobre todo nosotros en Latinoamérica, que además, y en México, perdón, que estamos increíblemente rezagados, pero increíblemente rezagados con el tema, porque yo llegué con el tema así, entonces estaba hablando y preguntando. Entonces, en los países, por ejemplo, ahí les va, República Dominicana, Chile, Argentina, Colombia, en esos países el expediente electrónico es mandatorio por ley. O sea, todos los sistemas tienen expediente electrónico digital. Punto, period, se acabó. O ya sin hablar de Australia, Europa, o sea, ahí empieza un tema. Entonces, nosotros estamos increíblemente rezagados, increíblemente rezagados. Entonces, el proceso tiene que ser de transformación gradual. 1, 2, es nuestra obligación, o sea, en este proceso, evaluar en forma muy, 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 muy clara qué nos están ofreciendo, qué nos sirve y qué le vamos a ofrecer a la paciente. O sea, la paciente que va a entrar en una cosa, nosotros tenemos que ser súper transparentes y si vamos a entrar en una cosa de inteligencia artificial, la paciente tiene que saber qué estamos usando, ¿no? ¿Qué datos está usando ese sistema que estamos usando? ¿Por qué decidimos usar ese sistema, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que tiene para esa paciente? Y luego también tenemos que ser cuidadosos con lo que hay de protección de datos, ¿no? De privacidad, de qué vamos a transparentar para los descendientes, es decir, para los hijos que nazcan de esto, qué les vamos a transparentar, cuáles son los riesgos para ellos, cuáles son los riesgos para la sociedad y para la gente cuando adquiere estas tecnologías. Luego, ¿qué tan vamos a hacer? ¿Qué tan equitativos e igualitarios vamos a hacer? O sea, ¿qué tan fácil va a ser acceder? O sea, ¿realmente lo estamos haciendo para universalizar, para que la gente tenga mayor acceso, para ampliar nuestra cobertura en técnicas de reproducción? ¿O al final de cuentas lo único que vamos a hacer es contraernos aún más y tener menos equidad con los demás personas, los demás centros, las demás personas que no tengan acceso a esta tecnología? Para mí esas son preguntas como básicas y muy importantes que yo creo que no debemos perder de vista. No. Y aprovecho ahí la parte ética, ¿no? También y que entra toda esta parte, ¿no? Si no hemos podido realizar unas guías o algo de ética, agregar todo esto. Como dijo el doctor Barroso, creo que en reproducción siempre vamos a ir más adelante que todos, ¿no? Eso es realidad. Ahorita que acaba de ser algo, es algo que vemos ante las leyes, ante la política, ante todo, ante la parte ética. Siempre vamos a ir mucho más acelerados que mientras alguien rige y nosotros tenemos que tener ese control para nosotros de ahí fomentar las guías y las prácticas, ¿no? Entonces, cambiando ahorita, doctor biólogo Maldonado, si pudiera, hablando como jefe de laboratorio, como embriólogo, como biólogo como tal, ¿qué estrategias usted recomendaría? Sé que es una pregunta difícil porque cada laboratorio es privado, como dicen, al final de cuentas depende mucho del feeling, depende mucho de la investigación que realice,
Pero ¿qué estrategias usted cree que son importantes que se deben de adaptar actualmente en un laboratorio de una clínica para ir en conjunto o en este crecimiento, ya sea de la estandarización, de la calidad del laboratorio, de la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo ve usted que está empapado en esa parte? ¿Qué podríamos empezar a agregar en el laboratorio para poder generalizar y poder tener los mismos resultados? En general, hablando de clínicas en México. Si se pudiera tener esa fórmula, está difícil, la verdad. Claro, claro. Bueno, a ver, yo creo que lo más importante es saber cómo evaluar las tecnologías que existen en el mercado y cómo poder aplicarlas y qué es lo que buscamos con cada una de ellas, ¿no? Si el proceso nada más es de estandarizar o es de mejorar o es de seleccionar para poder tener mejores tasas de embarazo, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? O sea, yo creo que primero tienes que fijarte en qué tecnología quieres aplicar. Pues imaginemos una tecnología que va a seleccionar embriones, ¿no? Bueno, pues ¿qué tecnologías existen en el mercado? Bueno, pues existen algunas que solamente utilizan una imagen o otras que utilizan una imagen más el desarrollo embrionario, ¿no? A través del sistema de timelapse, o aquellas que nada más utilizan el sistema de time. Entonces, bueno, pues, ¿cómo poder validarlas? Bueno, pues siempre hay que verificar su especificidad, ¿no? Su sensibilidad, su tasa de negativos o de predicción de positivos, el área bajo la curva, que también es fundamental, para poder ver cuál es la eficiencia. Ahora, esa eficiencia nada más está dada desde la medición de los algoritmos, pero también la validación, en dónde lo validaron, si fue únicamente en una clínica, o lo validaron en una clínica en Estados Unidos, la otra en Australia, la otra en África, la otra en Sudamérica. Bueno, pues también porque también tiene que ver con que pueda aplicarse a todos los pacientes, ¿no? Y yo creo que una parte también fundamental es la interconectividad que pueda tener esa plataforma, es decir, el lenguaje que utiliza y la plataforma, cómo puede interconectarse con otras plataformas. Porque, insisto, o sea, por ejemplo, el lenguaje que utiliza para determinar el desarrollo embrionario o evaluar el desarrollo embrionario del sistema de timelapse, vamos a llamar el lenguaje que utiliza el KIT-score o el LIDA-score, por ejemplo, ¿no? Que ya es más automatizado. Pero nada más está fijándose en el desarrollo embrionario de ese embrión y no tiene más información. Si pudiéramos interconectar otros datos, por ejemplo, el de la calidad ovocitaria o el de ¿cómo se llama? La estimulación ovárica, ¿no? Pudiese el algoritmo tomar todavía más información que pudiese darle información que pudiese mejorar sus predicciones. Entonces, yo creo que esas dos partes son fundamentales y también la parte de la seguridad de los datos, ¿no? Que sea seguro. Yo creo que esas, y también cuánto cuesta, cuánto tiempo, si realmente me va a beneficiar o no, porque obviamente lo que hacemos es cargarle pues el paquete a la paciente, ¿no? Y cuando no le vamos a beneficiar de nada. Entonces, yo creo que esas son cosas que hay que evaluar, hay que ver en dónde estamos, porque también si nosotros tenemos, por ejemplo, imaginemos, he leído artículos en donde hablan acerca de las tasas de embarazo de pacientes con obodón desde el 20%, ¿no? Hasta el 60-70%. O sea, la tasa de euploidía también varía demasiado, incluso en donaciones de óvulos. Esto tiene que ver con el laboratorio. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Yo voy a seleccionar un embrión donde pues, no tengo embriones de buena calidad, ¿no? Entonces, hay que ir también buscando procesos que estandaricen la calidad embrionaria, la calidad ovocitaria, la calidad espermática, ¿no? La selección espermática, en donde también me estandaricen el cultivo embrionario, para que yo pueda tener también más embriones en los cuales yo pueda seleccionar para transferir. Entonces, ¿en dónde estoy y hacia dónde quiero ir? Yo creo que ya tenemos que entrar hoy día a través de la inteligencia artificial, empezarla a aplicar, no solamente en el laboratorio, sino también en la parte médica, sino también en la parte de el proceso de la clínica, sino también en la parte del marketing, la experiencia del paciente, en fin, en muchos lados, porque ya hay muchas plataformas que están ahí listas para ser utilizadas. El tema es, ¿me funcionan? ¿Y qué es lo que me van a dar? Creo que es lo fundamental. Entonces, si estuviéramos como en una dulcería, y le dieran la oportunidad, no sé, de decir así de, lo que usted quiera comprar ahorita es el momento, no sé, ¿qué nos diría? Si yo quiero esto, ¿no? O sea, esto es lo que yo pienso que podría tener más fundamentos,
o más función en mi laboratorio? Yo adquiriría un sistema por ahora, un sistema que me ayudase a controlar toda la información que tengo. O sea, no solamente del desarrollo embrionario, sino que también pudiese determinar a la hora que inyecté, pudiese determinar a la hora de la punción, cuántos óvulos obtuvieron, cuál fue la calidad de ellos, ¿no? Y que toda esa información numérica pudiese ser evaluada a través de sistemas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que yo pueda mejorar mis procesos, para que yo pueda tener mayor capacidad de incrementar mi tasa de embarazo, no únicamente la selección embrionaria, porque eso puede darse si tengo 4 embriones, bueno, puedo transferir el mejor, pero al final, bueno, pues hay otros 4 ahí, ¿no? Y además estamos buscando por ahora la tasa de euploidía, ¿no? Que es lo que más me da en la parte del PGTA. Es lo que estamos tratando de llegar ahí por ahora, ¿no? Pero también hay otras cosas que pueden ser fundamentales, por ejemplo, porque una paciente de baja respuesta que tiene 3 óvulos tiene que no llegarle nada. ¿O por qué una paciente de baja respuesta que tiene 3 óvulos, 2 óvulos maduros y uno inmaduro, no puede inseminar los 3 óvulos? ¿Por qué no pueda mejorar la calidad del cultivo para esa paciente de baja respuesta? ¿O por qué una paciente de mayor de 35 años que también tienen disminuida la cantidad de embriones, formación, ¿por qué no buscar la mejora de esa calidad embrionaria? Y ahí hay mucho que buscar todavía para que yo pueda tener no solamente la oportunidad de seleccionar el mejor embrión, sino también tener más embriones para poder seleccionar. Y eso me incrementa también la oportunidad de embarazo. Sí, o sea, la verdad es que creo que todavía hay mucho por venir, creo que todavía hay muchos de los avances científicos que tenemos todavía están en validación, ¿no? O sea, como que hay que validar toda la información que se tiene, incluso hasta para la selección de embriones, o sea, con PGTA y lo que decían, ¿no? O sea, como estándar, o sea, que sea lo mismo a nivel internacional, ¿no? O sea, que la información que compres te sirva en el país en el que estás, ¿no? Una cosa que se me hace interesante, doctor Barroso, no sé qué piensa usted, pero cada día que vamos avanzando como en los congresos y así, empiezan a aparecer un montón de cosas que parece que están simplificando la vida pues de absolutamente todos, pero que también pueden tener ciertos grados de riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de que ahora ya los pacientes pueden hacer su propia espermatobioscopía en casa, ¿no? O sea, que lo ponen en un frasquito y lo conectan a una máquina que les rentan y la máquina hace el proceso, ¿no? O sea, o que también había uno de que la clínica les daba el ultrasonido a las pacientes y ellas desde casa se hacían el ultrasonido y lo mandaban a sus médicos, ¿no? O sea, todo esto a mí la verdad es que siempre me parece como súper, pues, interesante, pero no sé, o sea, ¿cómo lo ve usted así como en la realidad, ¿no? O sea, en la clínica, en el día a día, o sea, ¿qué beneficios podríamos tener en el momento, ¿no? O sea, ¿qué cosas podemos aprovecharnos nosotros? Sí, Moni, definitivamente esto ya lo hemos venido viendo ya con tiempo atrás. El hecho de que las pacientes puedan realizarse estos test de ovulación que conseguimos comercialmente y que nosotros sabemos que tienen cierto grado de sensibilidad, pues es un ejemplo. Hay clínicas actualmente que utilizan un dispositivo en donde colocan óvulo y espermatozoide que no requieren un laboratorio de fertilización in vitro y se incuba, lo ponen dentro de la vagina para buscar condiciones de temperatura más allegados a fenómenos naturales, con la idea de generar un embrión de bajo costo, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que, a ver, qué es lo que nos va a servir? Es lo que tú acabas de decir, lo que podamos validar, que tiene sensibilidades y variabilidades, que tengamos factores pronósticos que nos puedan definir qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Hoy todavía en medicina reproductiva hay cosas que no hemos terminado de definir hasta dónde van a tener un uso y cuándo van a dejar de hacerlo, y eso ha sucedido en los últimos 40 años. Entonces, sí, siempre buscamos economizar. Hay que entender que nosotros somos
lugares privilegiados en donde podemos ofrecer, tenemos desde instituciones de salud públicas como instituciones privadas, donde la gente acude directamente a buscar un servicio de salud en salud reproductiva. Pero eso no sucede todo el tiempo. Tenemos países como es África, países donde en el Medio Oriente, donde no hay acceso a la salud. Y sin embargo, se tienen que buscar herramientas para resolver ese tipo de condiciones. Entonces, se crean estos modelos. ¿Son funcionales o no? No lo sabemos. Simplemente sí tenemos que determinar cuál es el alcance y cuál es la eficiencia que van a tener para nosotros ponderarlo. Si no, pues terminamos con estos modelos mágico-religiosos en donde la selección de sexo es a través de si va a ser 2 o 3 días antes de la ovulación, o si es la dieta de la luna, ¿sí? En donde, pues, aunque lo creamos o no, hoy todavía tienen un efecto en la población. Y va contrario a lo que pudiéramos pensar o demostrar, ¿no? Inclusive hay médicos que lo hacen. Hay médicos que tú, y Alejandro lo sabe, hay un médico aquí en el Poniente de la Ciudad de México, un ultrasonografista, donde tú vas con él y él te va a ayudar a hacer un ultrasonido porque con eso vas a poder hacer selección de sexo. Sí. ¿No? Entonces, tenemos que también tener mucho cuidado en lo que se ofrece y tenemos que dar muchísima claridad en lo que funciona, ¿no? Porque hoy la gente ni siquiera sabe a dónde acudir cuando tenemos problemas de infertilidad. Olvídate de la inteligencia artificial, ¿sí? La gente no tiene conocimiento del impacto que puede tener el proceso de fertilidad en sus vidas, con quién deben de acudir y quién lo debe de tratar. Entonces, también hay que hacer evaluaciones también un poco más en retrospectiva. No, creo que dio un punto importante, ¿no? O sea, estamos hablando de inteligencia artificial, pero por otra vez estamos haciendo campañas de que deben de acudir con un biólogo porque se pierde mucho tiempo en llegar, ¿no? Entonces, está muy interesante. Ya para concluir y poder cerrar y por tiempos, doctora Bermúdez, ahorita acaba de decir mucho el doctor Barroso esa parte de inteligencia, pero a la vez también estamos regresando a lo natural, protocolos que antes se hacían, o sea, podemos, como dice, algo puede salir muy nuevo, la vanguardia, y después nos vamos a dar cuenta que no funciona y estamos regresando, ¿no? Entonces, la pregunta que le haría como conclusión hacia dónde vamos, usted que lleva ya muchos años en esta, ¿cómo ha visto este crecimiento? ¿Qué le gustaría? ¿Qué consejo podría dar dentro de la experiencia justo de lo nuevo, que o también nos estamos regresando, la individualización, el laboratorio? Unas palabras que nos pudiera dar. Ay, gracias. Sí, a ver, ¿cuál es mi sueño? ¿No? Si ustedes me preguntan cuál es mi sueño en técnicas de reproducción asistida es ser cada vez más eficiente y tener cada vez más calidad, ¿no? Y ser como más, porque ahora está de moda que estemos centrados con el paciente, ¿no? Pero mi sueño es que eso sea verdad, ¿no? Porque en lo que manejamos ahora todo es mucho más palabras que realidad, ¿no? O sea, ahora la gente escribe una cosa y con eso se arregló, ¿no? Entonces, es usted muy bonita, y está horrible, ¿no? O está todo muy bien, ¿no? Y tú ves la realidad y la realidad no tiene nada que ver con lo que escribes, ¿no? Entonces, mi sueño es que eso sea una realidad, ¿no? A mí me encanta, me fascina lo que se viene de inteligencia artificial, me encanta la digitalización, pero yo creo que sí me encanta que estemos en ese camino, pero tenemos que no perder las bases. Ahora, estábamos en medicina basada en experiencia y se acordarán de mí, que yo no sé si estaré viva para esas o no, pero en 20 o 30 años vamos a regresar porque en esto de la personalización vamos a terminar regresando otra vez a la personalización de la experiencia, ¿no? Y la experiencia del paciente. Entonces, yo creo que somos como una rueda, giramos, pero sí hemos mejorado muchísimo, como dice Gerardo, hemos mejorado muchísimo. Nos falta
muchísimo. Y las nuevas pacientes, como dice Gerardo, no solamente son diferentes socialmente, sino biológicamente. O sea, yo estoy segura que Gerardo ha tenido la experiencia, pero hoy en día mis pacientes de 30 años, 4 de cada 10 tienen menos reserva ovárica, pero mucho menos reserva ovárica que las pacientes que yo veía hace 30 años de 30 años. Entonces, estas pacientes con las que tenemos que lidiar, o sea, 4 de cada 10, yo se los puedo afirmar. O sea, así tienen un conteo de folículos antrales mínimo. Vamos a tener en 10 años la edad promedio de la menopausia va a bajar, pero se los juro, por lo menos entre 5 y 7 años, la edad promedio de menopausia para esta generación que viene. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Mi sueño también es que todos pudiéramos trabajar con sistemas, como decía Israel, todos, que fuéramos todos digitales, que todos fuéramos interoperables en beneficio de la paciente, porque la paciente tiene derecho a tener diferentes opiniones de los diferentes médicos, a consultar sus tratamientos, a ver qué le fue bien, que nosotros podamos hablar entre colegas, entre embriólogos, entre colegas y decir, oye, esta paciente, esto fue, ahí te va, que la paciente lo pueda revisar, trabajar en transparencia, ¿sabes? En eficiencia, porque al final lo importante es ella, nuestros pacientes. Y ya, Claro. con eso termino. 100%. Doctora, tengo una pregunta en el chat, que es para el doctor Barroso, yo creo. La inteligencia artificial, o sea, tanto para el seguimiento de la estimulación como para el momento del disparo. Yo creo que ya estamos en ese punto, ¿sí? Hoy sí tenemos las herramientas que con poca experiencia, pero con la aplicación de estos dispositivos, vamos a tener coeficientes muy, muy, muy cerrados, muy cortitos, que nos puedan predecir cuándo hacer disparos con el objetivo, que en este caso será el objetivo a medir la generación de óvulos en metafase 2, independientemente de la calidad, pero que podamos alcanzar por arriba del 80% en los casos que tengamos que llevar a cabo un fenómeno de estimulación ovárica. Ya estamos en ese momento. No, hombre, pues creo que la audiencia ha estado, o sea, hemos tenido conectados la misma cantidad de personas, entonces creo que la verdad es que ha generado mucho, pues está padre esta conversación. Podríamos seguir aquí horas y después discutiendo las partes éticas y qué vamos a hacer después con la información y con muchísima, o sea, y lo que les decía, ¿no? Yo siempre les digo así como niños en dulcería, ¿qué quieren que tener ustedes en su clínica y a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar, ¿no? Eso también creo que es la parte importante. Pero pues quisiera yo agradecerle a todos por acompañarnos, por estar con nosotros en este live. No sé si alguno de ustedes tenga algo final que comentar antes de unos comentarios parroquiales. Bueno, yo Bueno, creo yo sí que quiero comentar, la verdad es que estoy agradecido con la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción por tener 2 extraordinarios anfitriones. Yo creo que ni mandados a hacer, Ale, Moni, yo que los he estado siguiendo, de verdad es que han hecho de esto un gran programa y vale la pena darle seguimiento. Y mientras estén ustedes, yo creo que le están dando un gran valor a lo que todos podemos de una u otra manera, poco o mucho, poder contribuir con el trabajo increíble que están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sin ustedes no sería posible nada de esto. yo quisiera añadir que estamos en un buen momento para poder integrarnos y subirnos al barco no solamente de la adaptación de las tecnologías a nuestra práctica clínica. Creo que en México existe mucho talento para poder subirnos al barco del desarrollo y poder empezar a implementar programas, algoritmos desarrollados por nosotros mismos que puedan ayudar a la mejora de la reproducción asistida mundial. Yo pienso que esta es una gran oportunidad en donde todavía hay mucho que hacer, no es algo que ya esté dicho todo. Y yo pienso que el talento que existe, la calidad que existe en las clínicas en el país es importante y es algo, es como oro molido para poder tener una base muy sólida para poder integrarnos en el desarrollo de las tecnologías
en términos de selección embrionaria o estimulación ovárica, medición del endometrio, lo que sea. Pero creo que tenemos mucho y también tenemos la tecnología para poder realizarlo. Entonces, yo creo que esto también va a suceder porque más gente que conozco está muy interesada e empieza a buscar cómo hacer para poder entrar a los desarrollos porque tienen muchas ideas y creo que lo fundamental son las ideas. Lo demás se consigue más fácilmente. No, hombre, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, por hacer las preguntas en el chat. Y tengo unos anuncios parroquiales que van así súper dirigidos a lo que hablamos hoy. Por favor, acompáñenos el sábado 21 de septiembre al módulo sabatino, que resulta ser que es de genética. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren ver mucho más de tecnología, mucho más de información, de muchísimas cosas que siguen en proceso, en desarrollo, yo cada vez que voy, AMRA, que es la sección que estoy como adjunta, siempre va muy de la mano de genética y siempre me toca escucharlos y la verdad es que cada vez que los escucho me revolucionan un poco la cabeza y digo, a ver, pero otra vez explícamelo más despacio. Entonces, acompáñenlos. De hecho, el título está súper interesante, se llama De la genética en México al futuro global de la genética reproductiva. O sea, titulazo, ¿eh? Y van a estar online desde las 9 de la mañana el sábado. Y también tenemos un programa para los residentes, para los fellows, que a mí siempre me gusta decirles, hay que seguir estudiando, tenemos que seguir jalando entre nosotros, así como lo dijeron ustedes, compartir nuestra información, compartir nuestros conocimientos, porque necesitamos mostrarle no solo a los demás, sino al mundo entero lo fuerte que somos como mexicanos, lo interesante y las cosas tan interesantes que estamos haciendo. Entonces también va a estar el curso de Fellows, que va a ser el 28 de septiembre a las 8 horas y también es online. Toda la información se encuentra ya publicada en el Instagram de la MMR. Y pues Sánchez, ¿algo más que quieras decir? No, nada más agradecer a todos, doctora Bermúdez, biólogo Maldonado y doctor Gerardo. Creo que agradecerles por estar aquí porque esto habla de este crecimiento como asociación, crecimiento como biólogos, como embriólogos, hacia un México mejor y yo siempre lo he dicho, tenemos demasiado potencial como país para dar mucha información a nivel mundial, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos.